Buenas tardes, bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe que grabamos todos los días hace más de 15 años en Data FX y que usted puede ver en su canal de televisión, en la página de internet de Data FX o suscribiéndose a mi canal de YouTube Orlando Santiago Fénix Valor. Una jornada muy importante el día de hoy y paso al titular. Como es habitual, pongo un título al informe de la jornada y hoy el título es ¿Se saldrá la OPEP con la suya? De hecho, a veces la gente hace comentarios que si el petróleo baja, la OPEP va a recortar, entonces que eso va a evitar que caiga el petróleo. A ver, es apenas normal que las organizaciones tomen alguna medida en algún momento ya muy delicado, pero lo que se ha evidenciado en la historia, y cuando digo en la historia son casi un siglo de mercado de capitales donde cotiza el petróleo como materia prima, es que estos efectos de recortes de producción en una economía global que está ralentizándose, que está creciendo menos, que en algunos casos está entrando a recesión, el efecto del recorte de la producción es muy efímero, dura muy poco tiempo, por dos razones. Primera, porque otros productores no adscritos a esta organización, que es la OPEP o la OPEP+, pueden complementar esa producción que la OPEP deja de poner en el mercado. Y la otra es la demanda, que es real, que es lo que pasa en la economía todos los días. La demanda de materias primas no se va a disparar solo porque el precio del petróleo caiga. Lo que evita es que caiga más aceleradamente. Así que estos efectos son de muy corto plazo y por eso veremos lo que ocurrió en los mercados el día de hoy. Vamos a pasar a la pantalla y lo observamos. Tenemos al índice Colcap en la jornada bajando 0,40%, se ubica al cierre en 1.178,51 unidades y fue clave en nuestro comentario del servicio Fénix el día de hoy. Recuerden que ustedes solamente con dar un clic pueden leerlo. Mire, 4 de abril a las 8:19 advertíamos que con los datos relevantes el día de hoy tendríamos una jornada tranquila para el Colcap donde el nivel de los 1.177 puntos es la referencia. De hecho, observen dónde cerró el mercado, en 1.178,51. Esto no es una coincidencia, es el efecto de lo que significa el Fibonacci, del cual muchas veces no solamente he hablado, sino que también en estos videos he demostrado de lo poderosa que es esta herramienta. Jornada donde se negociaron 47.295 millones, un mercado completamente deprimido en volúmenes, 12.688 millones fue la acción más negociada de Ecopetrol y 10.416 millones la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia. En términos de mercado, uno de los patitos feos, el PEI, fue la acción ganadora del día, 6,08% a 25.990 pesos con 1.145 millones. Algunas personas me han pedido que hable del PEI. Les voy a contar algo. Recordarán ustedes que el año pasado, cuando el PEI salió, advertía que el PEI iba a continuar cayendo y a caer y a caer y a caer. ¿Por qué? Porque cuando un título de estos que negocia en el mercado privado cae en manos de personas naturales sin formación, al ver una pequeña caída, inmediatamente la gente que no tiene experiencia ni formación, no entiende la diferencia entre el precio y el valor, comienza a vender, no importa que pierdan. La mayoría de la gente que entró al mercado de capitales con ese título ya adquirido, había pagado o invertido el equivalente de 100.000, 120.000, 150.000 pesos por título, que luego al pasar al mercado de acciones, que llegó a 64.000 y que aquí exitosamente advertimos que iba a caer de manera muy importante, pues la gente al ver que algo está cayendo, no entiende de razones, simplemente sale y vende, y por eso nosotros lo advertimos hasta el cansancio. Ojo con esto que se va a desplomar, miren la gráfica. Esta fue la fecha en la que la listaron, 22 de agosto. De hecho, muchas veces dije, solamente a los directores del PEI se les ocurre listar un título 2 semanas después que llega el primer gobierno de izquierda extrema a Colombia. Pues no hay de otra. El mercado inmediatamente empezó a caer y PEI no fue ajena a esa situación. De hecho, la caída se aceleró a finales de enero y nuevamente de 35.000 llegó hasta recientemente niveles de 22.000. Pero, ojo, aquí pasa algo, y es que la acción, este es el indicador RSI, la acción había caído tanto que incluso estaba cotizando con un RSI de 0.
Para que los que no entienden, cuando un RSI es cero, es como si se tratara de una empresa que está quebrada. Y lo que la gente, por cuenta del pánico, no entiende ni tiene la información, y como no se suscriben a un servicio de verdad, uno serio, no las cosas que uno ve en Twitter, sino algo que esté lleno de fundamentos, pues se pierden información como esta. Miren la pantalla. Este PEI que se listó en Colombia en agosto del año pasado, al incorporar cifras financieras se observa que es una compañía que constantemente genera valor. Entonces, todas estas personas que durante febrero y marzo no han hecho más que vender sus títulos, a lo mejor simplemente por un efecto de rebaño y de manada, a lo mejor lo pueden lamentar, porque se trata de una compañía generadora de valor que no solamente Pay, muchas compañías las han castigado tremendamente, pero en este caso se observa un nivel de rezago tan que por primera vez en 2 meses se observa una señal de entrada. Así que muy probablemente los que miran análisis técnico pues deben estar atentos, pero el servicio Fénix ha funcionado a la mil maravillas y nuestros clientes, si hay alguno por ahí que esté viendo este video, lo puede verificar. Continúo. Pay, primer lugar, 6,08%, 25.990 pesos, con 1.145 millones de pesos negociados. El segundo lugar fue para Preferencial Corfi Colombiana, que subió 4,37% a 10.500 pesos con 92 millones. Y el tercer lugar para Promigas, que sube 2,73% a 4.109 pesos con 20 millones. Si se fijan, Corfi Colombiana y Promigas, la preferencial de Corficol, con volúmenes muy bajos, y la única que lo hace con volúmenes importantes es Pay. Algo muy significativo, ya le habíamos dicho a nuestros clientes del servicio Fénix hace 2 semanas, cuando Pay cotizaba a 22.000 pesos. Un comentario. Y de hecho, comenzarán a observar en los próximos días algo relevante en este título. Pero reitero, lo que siempre digo, no saben si lo relevante sea malo, o sea bueno, o sea neutral. Así que las decisiones de inversión de cada persona las toman individualmente, porque luego, si adquieren esto y se desvalorizan, no salgan a culpar a quien no es. O si luego lo adquieren este activo y se valorizan, a lo mejor no van a escribir, ni mucho menos a enviar un cheque a Fénix Valor. Así que simplemente son comentarios que siempre hacemos en nuestros informes. Continúo. En el caso de las caídas, ETB fue la perdedora del día, 6,14%, nuevo mínimo histórico, 107 pesos, con 16 millones negociados, un volumen muy bajo. El segundo lugar para la vivienda, con un 4,08% a 23.020 pesos y 24 millones, lo de la vivienda es de no creer, 24 millones de pesos, un título de esa magnitud. Pero bueno, es lo que ocurre en Colombia desde el año pasado, donde muchos ya tienen mucho temor por el efecto o por las consecuencias que ha significado elegir el primer gobierno de extrema izquierda en nuestro país. El tercer lugar fue para Preferencial Semargos, que cayó 3,32% a 2.330 pesos con 297 millones. En el mercado del dólar, nueva caída, cerca de 16 pesos, se negocia en promedio a 4.587,94 unidades. Y los clientes del servicio Fénix y las personas o empresas que adquirieron informe del dólar la semana anterior empezarán a entender que quienes lo adquirieron individualmente, ese informe se pagó pero por años. Y los que entraron al servicio Fénix solo por ese informe deben estar muy contentos, porque lo que se les dijo fue en extremo relevante. Vuelvo al informe o a la pantalla. En este caso, el dólar bajando nuevamente, 4.587 pesos con 94 centavos. En términos de noticias internacionales, teníamos datos de alto impacto, muy pocos, de hecho encuestas de ofertas de empleo en Estados Unidos subiendo ligeramente menos de lo esperado, y el mercado se iba a mover más por lo que pasara con las bolsas en el mundo en una semana caracterizada por pocos movimientos. De hecho, si miran los índices europeos, pues en promedio se movieron muy neutrales, y eso justamente lo decíamos en el primer párrafo, que por el efecto Semana Santa había muy pocos aspectos fundamentales. Recuerden que esto lo pueden leer ustedes gratis. Y en el caso de materias primas se observa lo que les advertí. Por eso el título del informe les decía, a veces la gente sale y lo cuestiona a uno porque llevan un mes invirtiendo, o 3 meses, o 6 meses, o un año, pero
uno no entra en debates con esas cosas, uno simplemente ya sabe que las críticas son cosas normales, pero que luego, que cuando pasa el tiempo, la gente no tiene la capacidad de decir, uy, sí, efectivamente estaba equivocado. No lo hacen, por eso nosotros no nos desgastamos. Aquí simplemente se observa que el efecto del fin de semana se dio mayoritariamente el día de ayer y solo con ese recorte que hace la OPEP no puede pensar que la tendencia va a cambiar. De hecho, en cualquier momento otros países van a elevar la producción, vuelven a equilibrar la oferta de materia prima y si el escenario de ralentización de la economía mundial continúa desacelerándose, la OPEP habrá perdido una cuota de mercado. Estas cosas no las aprende uno leyendo Portafolio de la República todos los días. Esto lo aprende uno con décadas en este negocio, pero simplemente, como siempre lo he dicho, estos son solo comentarios. Pasando a la superfinanciera, después de la semana anterior, que se terminaron las asambleas y todos los resultados financieros, pues pocos aspectos relevantes había en el día de hoy y de esta forma recuerden que podían leer el concepto de lo que se esperaba para la jornada. 3 informes ya, las dos el del dólar la semana pasada, también el informe de las acciones que debería tener con potenciales durante el gobierno de Petro y la hipótesis que enviamos hoy sobre hacia dónde iría el Colcap y el dólar en este segundo trimestre. Razones tremendamente poderosas para que usted adquiera el servicio Fénix. Y es que si no lo ha hecho en los escenarios anteriores, que teníamos un mercado con una política que no ingería tanto en el resultado del mismo, ahora imagínese estos próximos 3 años con un gobierno de extrema izquierda. Tiene que estar muy bien formado o acercarse a un buen árbol para que le dé sombra, porque de lo contrario van a cometer graves errores. ¿Cómo consiguen el servicio Fénix? Recuerden que pueden escribir al mi correo electrónico orlandos22@hotmail.com y ahí tienen la información. Los asistentes del seminario tienen descuento en el servicio Fénix, no lo olviden, un descuento equivalente al 23% y de esta forma, más información del seminario, pues la consiguen escribiendo a mi correo electrónico. No se vayan sin suscribirse a mi canal de YouTube Orlando Santiago Fénix Valor y nos vemos en el siguiente video.